Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia, las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Vamos a esperar un ratito mientras se incorporen más personas a la transmisión. Entonces comencemos. Durante la clase anterior habíamos visto cómo recuperar un pilar o los pilares de rezo, y también vimos en la clase, digamos, antes de la anterior, vimos cuáles son los pilares de rezo y qué significan los pilares de rezo. Y hoy vamos a ver, inshallah, las sunnas obligatorias o las sunnas confirmadas de rezo. Otras escuelas jurídicas las llaman deberes o obligaciones, pero lo importante es entender cuál es la diferencia entre los pilares de rezo y las obligaciones o deberes o sunnas obligatorias confirmadas de rezo. Entonces habíamos dicho que los pilares de rezo son los siguientes: hacer takbir al-ihram, el takbir inicial, tener la intención, aunque en otros casos la intención forma parte de las condiciones de la validez del rezo. El siguiente es pararse para realizar el takbir del ihram, el takbir inicial. Hay que pararse, hay que estar parado, ¿ya? Eso hablamos de la forma normal, pero hay excepciones para personas, como había dicho, para personas que tienen una imposibilidad o una discapacidad. Eso ya es aparte. La lectura de suras al-Fatiha, también realizar la lectura de suras al-Fatiha estando parado, luego hacer la inclinación, que es el ruku', luego levantarse de la inclinación, luego hacer la postración, la primera y la segunda, y entre la primera y la segunda se sienta arrodillado. Cuando se hace la primera postración se sienta, o sea, arrodillado, y luego hace la segunda postración. Luego también el saludo es un pilar de rezo, el saludo que es con el que se termina el rezo: Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ustedes ven al revés que yo sí, estoy comenzando con el lado derecho y luego el izquierdo. También sentarse arrodillado para realizar el saludo. Eso también es importante. También realizar esos pilares en orden, con tranquilidad, o sea, despacio, o sea, tratando de, digamos, de hacer cada pilar correctamente. Y también tener la intención en caso de dirigir el rezo con un grupo. El imán debe tener la intención para dirigir el rezo, ya, con el grupo. O los orantes también que van a rezar con el imán deben formar la intención para rezar con el imán que va a dirigir el rezo, porque los orantes solo siguen o sea, al imán. Cuando él hace la inclinación, ellos también lo hacen. Por eso se requiere formar la intención de rezar con el imán en grupo. Y ahora, entonces habíamos visto que
en caso de equivocarse, omitir un pilar, el rezo queda inválido si no se recupera este pilar, este mismo pilar que hay que recuperar, ¿no? Ya hemos visto los casos, los diferentes casos. Ahora vamos a ver, como había dicho, las sunas obligatorias, que consisten también, ¿por qué se llaman así o por qué son diferentes de los pilares? Es porque en caso se omite una suna obligatoria, o dos o tres, se recupera. ¿Cómo? Se recupera agregando o haciendo dos postraciones más después, o sea, depende, antes del saludo, ya si es omisión, o después del saludo si es modificación. Por ejemplo, si omito una suna obligatoria, entonces debo, cuando ya me dé cuenta, ya debo, antes de hacer el saludo, debo, o sea, terminando de hacer el tashahhud, las salutaciones, pero antes de hacer el saludo, debo volver a hacer dos postraciones más, y así se recupera la suna obligatoria. Ya hago la primera postración, digo lo que digo siempre normal, ya, Subhana Rabbiyal A'la, y luego me siento arrodillado, luego hacer la segunda postración, y luego me siento arrodillado, hago también de nuevo el tashahhud y el saludo. Eso en caso de omitir una suna obligatoria. En caso de modificar una suna obligatoria, por ejemplo, pero en caso de modificación o omisión es solo si se hace, si no se hace adrede, si no se hace a propósito, pero se hace, digamos, por distracción, ¿ya? O por olvido también. Pero si se hace a propósito, entonces el rezo, entonces queda inválido. El rezo queda inválido en el caso de modificación. Pero en el caso de omisión, depende si es pilar, si es una, digamos, obligatoria, etc. Entonces, ¿cuáles son las sunas obligatorias? Son las siguientes. Primero, la lectura de un sura, una parte del Corán, después de la lectura del Fatiha. Esa es la primera. La segunda es también realizar la lectura de esta sura después de la lectura del Fatiha, o esta parte del Corán después de la lectura de suras del Fatiha, hacerlo parado también, estando parado, igual que el Fatiha. La siguiente es decir Allahu Akbar, tanto para hacer la inclinación, como para hacer la postración, como para levantarse de la primera postración y sentarse, también para hacer la segunda postración, y luego también para subir o parar a hacer la segunda raka o la siguiente raka, o para hacer el tashahhud, sentarse. Entonces siempre hay que decir en esas posiciones, en estos cambios de posición, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ¿no? Voy a hacer la inclinación, Allahu Akbar, y bajo para hacer la inclinación. Voy a hacer la postración, Allahu Akbar, y bajo para hacer la postración. Me voy a sentar, y arrodillarme, arrodillado, después de la primera postración, Allahu Akbar. Cuando estoy ya subiendo para sentarme. Y luego, para hacer la segunda postración, Allahu Akbar. Para parar y hacer la siguiente raka, o para sentarme y hacer el tashahhud, Allahu Akbar. ¿Ya? Entonces siempre Allahu Akbar en estas posiciones. También antes, en cuanto a la lectura de un capítulo más del Fatiha o una parte del Corán después del Fatiha, también hay rezos, por ejemplo, el Dhuhr, el Asr, las 4 rakas del Dhuhr, las 4 rakas del Asr, la tercera raka del Maghrib y las 2 últimas rakas del Isha. El Corán se lee en voz baja, es decir,
moviendo mínimo los labios. O sea, así, o así, haciendo escuchar mi voz. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. ¿No? Máximo así. Eso es en voz baja. Mínimo moviendo los labios y máximo haciendo escuchar mi voz. ¿Cuándo? ¿Y en qué rezo? En el rezo del Dohr. Todo el rezo del Dohr. Del Asr. Estamos hablando solo de la lectura del Corán. El Dohr, el Asr, la tercera rak'a del Maghrib y las dos últimas rak'as del Isha. Luego el Fajr, las dos rak'as del Fajr, las dos primeras rak'as del Maghrib y las dos primeras rak'as del Isha, se lee el Corán en voz alta. Se lee el Corán en voz alta así, como yo estoy hablando. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Así. Y hay algunas excepciones, ya que las dejamos inshallah para la próxima clase. Entonces también es una obligatoria el hecho de leer el Corán en voz baja o en voz un poco alta, ¿no? Luego decir Sami'a Allahu liman hamida. Perdón, primero decir Subhana Rabbiyal Azim. Durante el ruku', durante la inclinación. En la inclinación, cuando bajo para hacer la inclinación, ¿qué es lo que se dice ahí? Se dice Subhana Rabbiyal Azim. Glorificado sea mi Señor, el magnífico o el grandioso. Subhana Rabbiya al-Azim. ¿Ya? Subhana Rabbil Azim. Una vez es la obligatoria. La segunda y la tercera es recomendable. ¿Ya? Es recomendable. Es decir, en caso alguien se olvida de decir dos veces o tres veces Subhana Rabbil Azim, pero si lo ha hecho una vez, lo ha dicho una vez, no pasa nada, está bien. No hay que recuperarlo con algo. Ya, después estoy mencionando las sunas obligatorias en orden. Después de la inclinación, para parar o para levantarse de la inclinación se dice, ¿no? Mientras subo, se dice Sami'a Allahu liman hamidah. Dios escucha a aquel que lo agradece. Sami'a Allahu liman hamidah. Solo una vez. Solo se dice una vez. Y cuando ya estoy parado, rectamente digo, o sea, sí, después de decir Sami'a Allahu liman hamidah, esto cuando ya estoy subiendo. Y mientras suba, lo digo. Y cuando ya llego a pararme rectamente, digo Rabbana wa lakal hamd. O Rabbana lakal hamd. Señor nuestro, solo a ti te pertenecen o a ti te pertenecen las alabanzas, las gracias. Rabbana wa lakal hamd. Una vez también. Una vez. Y luego, Allahu Akbar, ¿no? Se baja para hacer la primera postración. ¿Qué se dice durante la primera y la segunda postración? Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Una vez es obligatoria, pero la segunda y la tercera es recomendable. ¿Ya? Es recomendable o aconsejable por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Normalmente es tres veces. Esa es la sunna, pero una vez es la obligatoria. ¿Por qué digo una es la obligatoria y dos o tres es aconsejable? Y no digo ya de frente tres, lo que se hace normalmente, es para saber que cuando te equivocas, ya sabes cómo, o sea, si tienes que recuperar tu rezo o tienes que corregir algo o no. Por eso digo, si lo dices una vez
por distracción y luego te das cuenta que lo has dicho una vez nomás, eso no pasa nada, tu rezo es válido y no tienes que hacer ni 2 postraciones al final ni nada. ¿Ya? Entonces lo que se dice durante la postración, durante el sujud, es Subhana Rabbiyal A'la, glorificado mi Señor el Altísimo, o alabado sea mi Señor el Altísimo. Tanto se dice en la primera postración como en la segunda postración. ¿Ya? La siguiente sunna obligatoria es también lo que se dice entre las 2 postraciones. Cuando te sientas arrodillado, ¿ya? Después de la primera postración, ¿qué se dice? Se dice 2 veces Rabbighfirli, Rabbighfirli, Señor mío, perdóname, Señor mío, perdóname. 2 veces. Luego, hacer el primer tashahhud y el segundo. El primero, es decir, que se hace la segunda raka del Dhuhr, la segunda raka del Asr, la segunda raka del Maghrib y la segunda raka del Isha. Y el último es lo que se hace antes de terminar el rezo, es decir, antes de hacer el saludo. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Ya? Entonces, tanto el primer tashahhud, ¿en qué consiste el tashahhud? El tashahhud consiste en lo siguiente, en decir, hablamos primero del primer tashahhud, ¿ya? Que se dice después de la segunda postración de la segunda raka del Dhuhr, Asr, Maghrib y Isha. Se dice At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasta aquí. Ese es el primer tashahhud. Pero el segundo, esta parte que acabo de decir, más Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Y se hace el saludo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hay súplicas que se dicen también después de esta parte que acabo también de decir, que se llama As-Salat al-Ibrahimiyya. Entonces, hermana Alexandra, a lo que usted se refiere es Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih, con ha al final, wa bihamdih. Entonces, ese es el primer y el segundo tashahhud, que son también sunas obligatorias. También sentarse rodeado para realizar, o decir, el primer tashahhud y el segundo tashahhud es también sunna obligatoria. Entonces, estas son las sunnas obligatorias. Estas son. Y en caso, o sea, ¿qué pasa? Ahora que ya las sabemos, ¿qué pasa si por distracción o por olvido no hago una sunna obligatoria? Por ejemplo, hago la inclinación, ¿ya? Y me olvido de decir Subhana Rabbi al-Azim, ¿ya? Y solo hago la inclinación y luego me paro sin decir nada. En este caso, como es por distracción o por olvido, que es una omisión, hay una omisión de una sunna obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace cuando se da cuenta, ¿no? Si se da cuenta durante el rezo,
hace 2 postraciones antes del saludo. ¿Ya? Pero si se da cuenta después del saludo, eso lo vamos a ver la próxima clase. El otro caso no es una omisión, sino es una modificación. Eso también vamos a ver, inshallah, en la próxima clase. En caso de modificación también por olvido o por distracción. Por ejemplo, en vez de digamos, en vez de hacer 2 postraciones, hace 3. Pero la tercera la hizo o la modificó por olvido o por distracción. En este caso, ya, si se da cuenta durante el rezo, entonces hace 2 postraciones después del saludo. O sea, agrega 2 postraciones después del saludo. Pero si no recuerda durante la clase, durante el rezo, sino después del rezo, hay casos, pero el caso si es poco tiempo, ¿ya? Entre el terminar el rezo y el recordar o darse cuenta de esto, entonces puede también en cualquier momento hacer esas 2 postraciones por la modificación que ha tenido durante el rezo. Aunque pase un año, ¿no? Es una exageración, ¿no? Y recuerde que ha modificado algo en el rezo, como el ejemplo que puse, entonces por olvido o distracción, entonces hace 2 postraciones más después del rezo. Eso vamos a ver, inshallah, detalladamente en la próxima clase. Esta clase hemos visto las sunas obligatorias, ya hemos visto, alhamdulillah, antes los pilares, ahora las sunas obligatorias, y inshallah la próxima clase vamos a ver cómo recuperar, o sea, todos sus casos que tienen que ver con la recuperación de las sunas obligatorias, sea si es recordar o darse cuenta durante el rezo o después del rezo, el tiempo, ya que digamos, si es tiempo corto, ya después del rezo en que recuerdo el recuerdo la omisión o la modificación y cómo haría, o si es tiempo largo y cómo haría. Todos esos detalles los vamos a ver ya en la próxima clase, y si nos da tiempo veremos también las sunnas no obligatorias sino recomendadas o recomendables por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante el rezo. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento y nos lo bendiga y que nos ayude a practicarlo. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.